Las clases son repartidas. Bueno, saludamos a todos los que se sintonizan con nosotros por medio de YouTube, Facebook o cualquier otro medio donde estamos aquí nosotros en Asamblea de Oración. Ya tenemos más de 50 años aquí en esta ciudad y les invitamos, ¿verdad?, siempre a que se sintonicen con nosotros en las actividades que tenemos. Tenemos actividades aquí en la iglesia para todos, para los niños, para los adultos, para los jóvenes. Tenemos actividades y salidas también en los programas. Si usted está buscando, ¿verdad?, un lugar donde servirle al Señor, aquí estamos nosotros. Estamos buscando familias que aman a Cristo, que aman escuchar la palabra de Dios siempre, porque eso es lo que hacemos aquí. Aquí estudiamos la palabra de Dios y la predicamos también. Nos enfocamos con el tema de Cristo Jesús aquí en este lugar. Somos trinitarios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también les invitamos a todos, ¿verdad?, a que se sintonicen con nosotros aquí en la iglesia. Hoy en este día, ¿verdad?, ya se nos dio la fecha, es abril 26, y el título de este mensaje va a ser, ¿fue procesado Jesús para que pudiéramos ser liberados? Fue procesado Jesús para que pudiéramos ser liberados. Y vamos a estar ahora mirando aquí un poquito más el tema, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Yo me gozo siempre aprendiendo más del Señor, sus características, los ejemplos que nos ha dejado a nosotros, que nosotros sin su ayuda no podemos cumplir. Es interesante mirar el contexto de cómo salvaron a un asesino y mataron al Salvador. Salvaron al asesino, que era Barrabás, y mataron al Salvador, que era Jesucristo. Y vemos un poquito de ambigüedad en ese sentido, porque sería que salvaríamos mejor al Salvador, ¿verdad? Y mataríamos al asesino. Pero en este caso miramos algo diferente, como una ambigüedad moral, ¿verdad? De salvar a alguien que se considera malo, que era un asesino. Pero ahí Dios nos demuestra algo a nosotros, ¿verdad? Una enseñanza espiritual en este evangelio. El propósito fue de salvar a los enemigos de Dios que Dios había ya predestinado. Y nosotros nos atrevemos a decir eso porque la Biblia nos enseña que nosotros los que hemos aceptado al Señor con la fe eficaz que Dios nos ha salvado, podemos nosotros, ¿verdad?, confiamos de que somos predestinados y somos llamados por Dios. Y vamos a ir aquí a Mateo, al capítulo 27, mis amados hermanos, y si nos podemos poner en pie, y vamos a estar estudiando y enfocándonos un poquito en las características de nuestro Señor. Y vamos a iniciar con la cuestión que nos dejó Pilato. Vamos a Mateo capítulo 27, verso 11 al 26. Y voy a dejar algunos puntos prácticos. Yo no soy una persona que siempre me enfoco en eso, que debería quizás, pero hoy en esta mañana nos vamos a enfocar en algunos puntos prácticos que quizás podemos nosotros utilizar dependiendo el nivel espiritual en que nos hallemos nosotros. Mateo 27, verso 11 al 26. Y así lee la palabra del Señor. El contexto es la Pascua y estamos para prepararnos para la Pascua. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Perdón, estamos en el capítulo 27, no en el 26 y el verso 11. El verso 11 del capítulo 27 del Evangelio de San Mateo, y así se lee en este día del Señor. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Esta es la cuestión. Y Jesús le dijo, tú lo dices.
y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado, por envidia. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos quieres que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Y Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Amén. Podemos tomar nuestros asientos. Que el Señor bendiga nuestros corazones para escuchar su palabra hoy en esta mañana y llevarnos algo a nuestros hogares, en nuestros corazones. Una de las cuestiones que miramos en este contexto, amados, este es el contexto, la Pascua ya está delante de Pilato. ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Como que en este momento Pilato se halla con esta cuestión, ¿qué hago? Ayúdenme. Es inocente, no merece la muerte, no lo veo yo que merece la muerte. Estamos dándole vuelta a este caso y necesitamos resolverlo ya. ¿Qué pues haré de Jesús? Haré de Jesús llamado el Cristo. Esta es una de las cosas que vamos a mirar nosotros, una de las respuestas a esta cuestión. Y vamos a mirar otro punto también, la razón por qué vino Jesús. La razón fue, y el otro punto va a ser, la razón fue por nuestros pecados, y la tercera, va a ser la razón que fue llamado el Cordero de Dios. Estos son los puntos que vamos a estar mirando hoy. Cuando nosotros miramos este caso, lo vemos en el versículo 22, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Pero nosotros podemos ayudarnos quizás un poquito en este caso cuando nosotros miramos que hay algunas cosas que podemos llevar en práctica, por el caso de que no lo hayamos hecho nosotros y que este mensaje sirva para un motivo, para un medio para evangelizar. Romanos 10:9 y el verso 10, el apóstol Pablo nos muestra a nosotros que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y el verso 10 dice, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Es algo muy interesante que a esta cuestión que hizo Pablo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Pues podemos quizás mirar esta ayuda que nos dice, podemos confesarlo como nuestro Señor. Podemos creer en nuestros corazones con la ayuda del Espíritu Santo y confesarlo con nuestra boca.
Es interesante ver esto, pero he llegado yo a la realidad de ver que lo que hay en el corazón sale de la boca. Por eso muchas de las veces nosotros tenemos que practicar no abrir la boca, ¿verdad? Y tenemos esa práctica para toda la vida de tener cuidado de lo que sale de la boca, porque lo que sale de la boca es lo que está en el corazón. Y aquí nos demuestra la Biblia de que si creemos con el corazón, va a salir de la boca que Él es Señor. El verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Estamos hablando de creer esto. Parece como un verso muy sencillo, pero ya definiendo la palabra Señor, estamos hablando de un sentido cosmos, en un sentido global, de que el Señor está en control de todas las cosas que surgen en el mundo, que también nosotros nos puede ayudar para tener un poco de paz en los tiempos que pasamos nosotros aflicciones. ¿Por qué? Porque podemos confiar que está en las manos de Dios, aunque no se ve algo que va conforme lo que nosotros queremos, hermanos, pero podemos confiar de que Dios está en control de todas las cosas, aunque las cosas van en contra de lo que nosotros a veces queremos, pero podemos confiar de que Dios está en control de todas las cosas y nos da una cierta paz, de que en vez pensar de que Dios no supo y que el enemigo salió con la suya, y que podemos visualizar quizás, hermanos, a un Dios correteando al diablo, tratando de pescarlo porque hizo algo que Dios no supo. Es más confortable creer que el Señor es Señor y que Él está en control de todas las cosas, de que mirarlo en la otra forma. Es algo muy que nos da mucha paz en los tiempos de aflicción, en el tiempo de prueba, en el tiempo donde nosotros a veces no podemos hacer nada más que confiar en el Señor. Cuando pronuncian una enfermedad sobre nosotros, los doctores, o que estamos pasando por una crisis en nuestras vidas, si nosotros podemos, con la fe que Dios nos ha dado, elevarnos a confiar de que Él está en control de todo, eso nos ayudará a pasar la prueba. Eso nos ayudará a pasar la prueba de que Dios es Señor. Entonces, no nomás creerlo en el corazón, pero también confesarlo para estos tiempos de prueba. Otra cosa que podemos ver en esta cuestión, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Podemos obedecerle. El Señor nos dejó esta tarea en Juan 15:14, dice, vosotros sois mis amigos, sí hacéis, sí hacéis. Esto es algo muy duro, porque nosotros podemos a veces leerlo rápidamente y decir, vosotros sois mis amigos, qué bueno, y ahí nos quedamos. Pero hay un sí hacéis, hay un sí hacéis lo que yo os mando. Eso es algo muy interesante porque al momento que yo leo este verso, que está muy claro, ¿verdad? Para todos nosotros, no necesita mucha explicación. Dice, ustedes son mis amigos, sí hacéis. Hay una condición, lo que yo os mando. Miramos nosotros que podemos fallar en este caso, no somos perfectos. Nuestra fe, nosotros hemos entendido a través de la doctrina, ¿verdad? Que nuestra fe es una fe que va siendo perfeccionada, aunque es divina, porque Dios nos ha dado la fe. Lo que Dios haya hecho la obra en nuestros corazones por gracia, no porque nosotros lo merecemos, sino por gracia Dios nos ha auxiliado. Vamos siendo perfeccionados hasta ese día que Dios nos llame a su bendita gloria, amados. Pero cuando lo miramos esto en un punto de vista y lo miramos y chocamos con él o choca con nosotros en un sentido de no mirar estas cosas, no mirar la gracia, no mirar que vamos siendo perfeccionados, pues esto es muy difícil. Rápidamente hemos fallado a Dios. Somos faltistas, ya nos sentimos separados de Él. Juan 15:14, como dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué será lo que el Señor nos manda? Bueno, a lo que viene a mi mente sería una de las cosas que quizás yo le puedo fallar, yo. Dar testimonio del Señor.
como Él manda, todos los días, en toda oportunidad, en todo tiempo. Que no me gane el cansancio, que no me gane el mañana lo haré, que no me gane las citas que tengo en el día, que no me gane el cansancio, como lo dije, los proyectos, las actividades, el trabajo que si no trabajo no como, a ese trabajo me refiero, ¿verdad? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mande. Id por todo el mundo. Es una orden que Dios dejó. Id por todo el mundo. Amáis los unos, ámense los unos a los otros. Otro mandamiento. Y muchos más que Jesús nos dejó a nosotros en obedecer. Pero hermanos, somos faltosos. Estamos aquí por la gracia de Dios. Gracias a Dios que podemos escudriñar las Escrituras y mirar que estamos aquí por gracia. Lo siento mucho por los hermanos que van por obra. Lo siento mucho por los hermanos que están tratando de ser salvos, porque en realidad ha de haber una frustración tremendamente grande en pensar, tengo que hacerlo para ser salvo. No le quito yo, no quiero quitarle yo el énfasis a ese sentir. Tenemos que sentirnos, debemos de actuar así, pero siempre en mente, recordando de que es por gracia y no por obras. Es por gracia y no por obras. ¿Qué hacemos con esta cuestión que nos dejó Pilato? ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué pues haré? Bueno, parece que Pilato necesitaba la ayuda del pueblo. Podemos seguirle, pero otra vez el Señor, en su amorosa voz, que nos ama, su pueblo, y que Dios es amor. Lucas 9:23 dice, sí, hay otro sí. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Hermanos, a veces tenemos que negarnos para hacer ciertas cosas. Queremos que alguien nos ayude y nos asiste. Tengo las hermanas, por ejemplo, si no lavo, ¿quién? Si no lavo yo la ropa, ¿quién la va a lavar? ¿Mamá? ¿Mi hermano? ¿Mi primo? ¿Mi prima? ¿Mi hijo? No, yo tengo que lavarla. Tenemos que negarnos al cansancio. Si yo no cocino, ¿quién cocina? ¿Ah? Más en los casos donde no hay pareja o no hay familia, es una persona sola. Si yo no me cocino, ¿quién me va a cocinar? Si yo no preparo el guisado, ¿quién lo hace? Las hermanas dicen, o las madres. Si yo no cocino en esta casa, nadie cocina. Si yo no limpio, ¿quién va a limpiar? Yo tengo que limpiar, yo tengo que cocinar, yo tengo que hacer el aseo de aquí de la casa y a veces tengo que negarme en hacerlo. Si yo no chequeo mi carro como varón, ¿cómo va el aceite? ¿Cómo van las llantas? ¿Verdad? De vez en cuando yo antes de salir al trabajo, de vez en cuando quiero ser sincero y no mentir, chequeo mis llantas antes de salir y ya empiezo a ver, ya voy a necesitar llantas por medio de tantos meses si trabajo todos los días. El desgasto de las llantas, el aceite, chequeo el aceite, veo que el aceite ya está oscureciéndose, se está haciendo más oscuro y miro yo la necesidad, ¿verdad? Pero ¿quién va a hacer eso si yo no lo hago? Me tengo que negar, no puedo ser una persona que sea lo contrario. Aquí el Señor pinta un contexto que es muy difícil porque ellos ya estaban conscientes de que había castigos en la cruz. Y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y el Señor dice, tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Y estas son tres cosas que nosotros podemos mirar, confesarlo, obedecerle y seguirle al Señor. Si no conozco yo a Jesucristo como mi único Salvador, sería bueno que lo hiciéramos hoy. Si nosotros nos hemos olvidado, pudiéramos hoy quizás acordarnos por lo que el Señor nos enseña en Juan 15:14, obedecerle. Obedecerle porque nosotros nos llamamos amigos de Él. No es una amistad, hermanos, sin sentido, es una amistad con sentido, que Él está consciente y usted está consciente de la relación que llevan ustedes dos y que hay una condición que se requiere. Si eres mi amigo,
Yo creo que los discípulos al momento que miraron esto, ellos como nosotros ahorita en este momento, al oír estas palabras, ellos se sintieron como que todo se cayó. Señor, tengo que obedecerte. Reflexionando en que tengo que obedecer al Señor, si digo que soy amigo de Él y que Él es mi amigo. Yo creo que eso nos lleva, hermanos, a todos a nuestras rodillas y pedirle al Señor siempre, Señor, perdóname, ayúdame, Señor. Dirígeme, Señor, porque realmente en realidad yo no cumplo lo que tú me estás pidiendo. Si somos sinceros, si es el Espíritu Santo el que está en nosotros. Claro, si nosotros hablamos, ¿verdad?, superficialmente y con mentira, quizás vamos a decir todo está bien. Pero si somos sinceros hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, todos podemos decir, hermano, yo estoy de acuerdo con usted, necesitamos pedirle a Dios que nos perdone, porque no hemos cumplido como Él nos ha mandado a cumplir. Una de las cosas que también tenemos que recolectar, enfocándonos en la cuestión que vemos aquí, Jesús vino al mundo para salvarnos, hermanos. Y mucha confusión hay hoy en estos días. Los hermanos habían ya establecido todo, la iglesia que estaba en la Reforma. Y no se asuste usted cuando escucha usted la Reforma, porque fue una reforma que se hizo siglos atrás. La historia nos demuestra de todas las cosas que estaban, ¿verdad?, en confusión, que estaban en la oscuridad. Los hermanos querían que nosotros miráramos que el Señor tuvo un propósito. Él no nomás vino a nacer, ni usted tampoco vino a nacer nomás para estar aquí nomás y ver a ver qué. Dios tuvo un propósito para usted y para mí también, de estar aquí, de servirle al Señor, de apoyar esta obra, de orar los unos por los otros, de extendernos un poquito más allá. Nosotros estamos conscientes, nosotros no estamos vacilando, ni estamos nosotros inconscientes de lo que Dios tiene para nosotros. Estamos conscientes, sabemos para dónde vamos, para el cielo, con el Señor. Como la Biblia nos enseña, si perseveramos hasta el fin, seremos salvos. Lucas 2:11 dice, ¿qué os ha nacido hoy en la ciudad de David? Un Salvador. Un Salvador. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ya lo hemos estudiado nosotros en la doctrina, que todos somos pecadores. El Señor vino con un propósito para salvar esos pecadores, esos que estaban perdidos. Él vino para ser su Salvador de ellos. Él vino para cambiar sus corazones y para que ellos pudieran también reflejar un poquito de Él en ellos, que nosotros pudiéramos reflejar un poquito de Él en nosotros, hermanos. Y esto me lleva a mí a recordar y me gustaría que todos los días estuviéramos en la palabra de Dios porque se aplica lo que dice la palabra de Dios. Somos oidores olvidadizos. Somos oidores olvidadizos. Y olvidamos el plan y el propósito que Dios nos ha dejado y olvidamos también, ¿verdad?, el plan y el propósito que el Señor tuvo. ¿Por qué vino a nacer? Muchos están queriendo darle otra definición a por qué Él nació. El mundo quiere darle otra definición, aún hasta su nación quiere darle otro significado, su nacionalidad le quiere dar a Él otro significado, que Él fue un buen maestro, que Él vino a hacer un bien, pero que Él no fue lo que dice la Biblia, que, hermanos, es lo contrario. Porque no los llevó al éxito que ellos todavía a la fecha buscan, un éxito que se ha dicho muchas de las veces, un éxito político, el que ellos buscan. De gobernar y reinar sobre toda la tierra, que Dios ya les ha dado la promesa, pero todo esto se va a cumplir, amados hermanos, en Cristo. Él va a ser el rey, Él va a ser el vencedor, Él va a ser el que va a venir a conquistar. Y siempre y cuando todo eso se va a cumplir en Cristo. No se va a cumplir en ningún otro tiempo con ninguna otra persona, porque la Biblia nos demuestra que la verdadera paz en este mundo se va a manifestar cuando el Señor se manifieste en gloria en los cielos.
Entonces Jesús vino al mundo para ser nuestro Salvador. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo. ¿Por qué? Esto tiene mucho sentido. Ya nosotros sabemos, ya hemos estudiado que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. No significa de que no estábamos condenados, sino que significa que ya lo que está, ¿ya para qué? Ya lo que está, ¿ya para qué condenarlo más? Estaba ya en una bancarrota espiritual el hombre. Entonces el Señor no vino a condenar porque ya estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos separados del Señor, estábamos fuera del plan de Dios, estábamos llevados por aquí, por allá, por el viento de diferentes doctrinas. Gracias a Dios, como dijo un hermano, que estamos donde se predica la palabra de Dios y no en un lugar donde no se predica la Biblia. Estamos en una iglesia donde se predica a Cristo, donde creemos en el tema es Cristo céntrico. La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis nos demuestra que Cristo Jesús es el centro. Y nosotros como iglesia a veces nos hallamos con una grande necesidad en la iglesia, siempre hay necesidad. A veces yo me digo, Señor, yo creo que no llené lo que había de necesidad en el pueblo. Hay necesidad en el hogar, hay necesidad en el hombre, hay necesidad en la mujer, hay necesidad en el joven, hay necesidad en la familia, hay necesidad en el gobierno, hay necesidad en el mundo, hay muchas necesidades que la iglesia le queda cumplir y llenar a través de lo que la Biblia nos va enseñando. Todos los ejemplos que la Biblia tiene son para nuestra amonestación, dijo el apóstol Pablo. Y aquí dice Hechos 5:31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Entonces Cristo vino para cumplir todas estas cosas. Vino a nacer porque tuvo que nacer. Vino con un propósito para salvar lo que se había perdido. Dios lo había enviado al mundo para salvar lo que estaba perdido. Y Dios ahora que está exaltado el Señor, ya cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo en el monte de los olivos, delante de todos los testigos y delante de los 11 apóstoles o discípulos, nos damos cuenta que la Biblia dice, Cristo está a la diestra de Dios como príncipe y como salvador. Dios ha exaltado a Jesucristo. Bendito sea su nombre. Fue hecho nuestro sustituto. Ya estuvimos hablando nosotros de que fue hecho nuestro sustituto. Pero ¿dónde dice esto, pastor? Isaías 53:5. Isaías 53:5. Esto me da aliento, hermanos. Esto me da poder. Esto me da fe para este día. Mañana voy a necesitar ir a Ezequiel. Ahí es donde estoy estudiando ahorita, Ezequiel. Pero Isaías 53:5 dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios, tuvo que haber un castigo y el castigo fue sobre él. Él fue nuestro hermano que llevó el castigo para que nosotros pudiéramos ser parte de la familia. Él fue ese hermano mayor, como la Biblia lo explica. Oh, hermanos, el día que estemos en la presencia del Señor, yo no sé las reacciones que vamos a tener, pero todos vamos a estar en gloria agradecidos por lo que Él hizo por nosotros. Bendito sea su nombre. Pero Él fue nuestro sustituto en la cruz. La ira de Dios se manifestó al ver el castigo, los azotes, al mirar todo lo que llevó Él en su cuerpo. El Salmo 69:9 dice a los de nuestros y los de nuestros de los que tú vituperaban cayeron sobre mí. Y los de nuestros de los que vituperaban cayeron sobre mí. El Salmo 69:9. Miramos ahí un cumplimiento de una profecía. Gálatas 3:13 dice, hecho por nosotros maldición. Imagínese usted que la Biblia habla de esto,
que Cristo fue hecho una maldición, que Cristo llevó el castigo como una persona que lleva la maldición de todos para que todos sean bendición. Él tuvo que llevar la maldición. Esto yo no lo digo, lo dice Gálatas 3:13. Esta fue la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo para que nadie se ofenda, hermanos, en hablar esto y decir que Él se hizo maldición, hecho por nosotros maldición, de lo peor, de la más peor cosa que pudiera pasar, ser maldecido por Dios por un momento. Hebreos 2:9, para que por gracia, por la bendita gracia, por la gracia de Dios, gustase la muerte por todos. El Señor fue obediente hasta ir a la cruz por usted y por mí. Cuando yo me pongo a pensar el sacrificio que Él llevó, nunca olvide que Él lo conoció a usted y que por usted lo hizo. Tómelo personal, tómelo muy personal. Él lo hizo por mí y lo puede hacer por usted si usted no conoce a Cristo Jesús como su único Salvador. Si usted lo toma personal, llévelo, tómelo en pecho, no se olvide que sea eso lo que esté en nuestra mente en este momento. Él cargó los pecados de los hombres. Él cargó los pecados de los hombres. Esto es lo que llegamos a mirar nosotros también en Isaías 53:12. Otra vez el profeta Isaías nos enseña, habiendo Él llevado el pecado de muchos. Habiendo Él llevado el pecado de muchos. Los muchos somos nosotros. Fíjese bien que no dice todos. No es universal, es muchos. La Biblia nos corrige rápidamente para ver que son muchos. Muchos es un poquito menos que todos. No son todos. Son muchos, pero no son todos. Y la Biblia rápidamente nos aclara esto. En un sentido nos da paz porque podemos entender que Dios no está fracasando en obrar, nos da paz, confiamos en Él, Él es nuestra esperanza, pero también nos enseña que no son todos, son muchos. Porque si nos ponemos a imaginar que son todos y vemos, pues ya el Señor falló, porque ya muchos han muerto y no todos fueron salvos. Muchos han muerto y no todos llegaron al conocimiento de Cristo. Esto es una mentira entonces, pero la Biblia nunca se atreve a decir eso, ni Dios lo puso así y puso muchos, habiendo Él llevado el pecado de muchos. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de otra vez, muchos. La Biblia nunca se atreve y ningún predicador se debería de atreverse a dar una promesa, a decir que todos. Sería algo que iba a ir en contra de la voluntad de Dios, decir todos, hacer promesas así. No me atrevo yo ni aún decir eso. Hay que orar y pedirle a Dios que Dios en su mano poderosa esté en la voluntad de hacer esa obra. La Biblia nos corrige. Esto es algo muy interesante cuando miramos esto y solamente el Espíritu de Dios nos puede consolar al final de tiempo. Hoy en esta mañana estaba yo pensando, meditando un poquito en algunas cosas, preparándome para venir a la iglesia para traerles a ustedes este mensaje, hermanos, y llegué a la conclusión de decir, Señor, si tú no eres el que me has salvado, yo estoy perdido, porque yo no voy a poder así. Si tú no eres el que me has salvado, Señor, yo no voy a poder. Cuando miramos nosotros nuestras incapacidades, las fragilidades, cuando nosotros miramos nosotros las limitaciones, las áreas donde no hemos crecido todavía, yo llegué a la conclusión de decir, Señor, si tú no eres el que me has salvado, yo no voy a poder salvarme. Estoy seguro de que el diablo me va a ganar si tú no me ayudas. Hermanos, así es. Tiene que ser Dios. Porque al momento que usted está quebrado y no tiene fe, al momento que usted está cabizbajo, deprimido, triste, derrotado espiritualmente, tiene que ser Dios el que está en control de tu alma.
Ya no eres tú, hermano, es Dios el que dice, no te preocupes, hijo o hija, no discriminando los sexos, yo estoy contigo en la prueba, en la lucha, en la soledad, en la hambre, en la aflicción, en el dolor, en la enfermedad. Yo estoy contigo. Es de grande consolación para nosotros los creyentes saber eso y que está en la Biblia, que nosotros hemos llegado a verificar es verdad lo que está en la Biblia. Lo que la Biblia habla es verdad, es uno de los libros más antiguos, es uno de los libros más leídos, es un libro que podemos confiar, escrito por diferentes autores en diferentes tiempos y estaciones de tiempos, en tiempos de victoria, en tiempos de batalla, en tiempos de cautividad, en tiempos de esclavitud, en tiempos, hermanos, donde ellos estaban buscando dónde vivir, como peregrinos buscando la tierra que Dios les había prometido, esperando la promesa que se cumpliese. Miramos nosotros que es bonito saber que la Biblia nos demuestra esta esperanza. Porque nosotros no vamos a poder ganar estas batallas al momento de que ya se nos acabó la fe, ya me siento derrotado, estoy por los pisos, me siento mal, no me siento bien. Solo por la gracia de Dios somos más que vencedores. Por eso, fuera con las emociones, porque las emociones me pueden llevar a pensar que estoy en victoria, pero se acaban las emociones y me puedo sentir como no estoy en victoria. No vamos por sentimientos, dijo Pablo, no vamos por vista. Ese es uno de los sentimientos que tenemos nosotros, el oír, el ver, el saborear, el olfato. Esos son sentidos. Y nosotros no vamos por uno de los sentimientos en la vista. Nosotros vamos por fe. Y nosotros vamos por fe y creemos, le creemos a Dios lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de Jesucristo. Entonces usted está bajo. Pues, tiene que ser Dios el que lo va a sostener a usted, hermano y hermana. Tiene que ser Dios el que lo lleva a usted de la mano y tenemos que creerle a Él de que aunque estamos en un sentir que nos sentimos solos y otra vez no vamos por sentimientos, pero a veces quieren espantarnos o quieren tenernos ahí, que están ahí, aquí estoy, ¿verdad? Pero tenemos que siempre recolectar y acordarnos que estamos en las manos de Dios. Que Dios está con nosotros, hermanos. Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Este es Cristo. A esto vino Cristo, para salvar pecadores. Todo lo que Él hizo en el Evangelio, todo lo que se cumplió en el Evangelio, todo fue dirigido por divinidad, por Dios, por ángeles, por el mundo espiritual. El Hijo era dirigido por Dios como hombre, para salvar un pueblo que Dios le daría después, que Él iba a comprar con su sangre, que Él iba a ser héroe de ellos, y ellos iban a ser su tesoro y Él el tesoro de ellos. Un pueblo que lo iba a confesar y que lo vamos a confesar como Señor. Un pueblo lavado con la sangre de Cristo Jesús. Un pueblo que ya no es esclavo del mundo, pero es esclavo de Dios. Un pueblo sellado con el Espíritu Santo de Dios. Este es Cristo. Este es el Evangelio. Que Cristo Jesús murió por nosotros, aún siendo pecadores. Vino a morir porque nos amó. Vino a morir porque obedeció a Dios, su Padre. Ese es el Evangelio, hermanos, de que hay una oportunidad para arreglarnos con Dios. No hay excusa para nadie. No podemos decir, yo nunca he oído el Evangelio, yo tengo una excusa. No, nadie tiene una excusa delante de Dios. Todos estamos ya destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo vamos a tener una excusa si ya estamos destituidos? La Biblia nos pone en un lugar donde estamos destituidos, separados,
alejados de un Dios por toda la eternidad. Fue hecho él también, estuvimos estudiando, como un mediador, fue hecho mediador entre Dios y los hombres. Primera de Tito 2:5, Pablo le expresa al joven Timoteo, porque hay un solo Dios. Pablo no dice que no. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, amén. Hebreos 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio, Hebreos 8:6, es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto. Hebreos 9:15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, el verso 24, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él es nuestro mediador. Ya estuvimos hablando de cómo el Señor funcionó como mediador. Nosotros, la iglesia, aquí en la Asamblea de Oración, no necesitamos muchas explicaciones, ni estamos tampoco en una ignorancia, en las tinieblas, decir, yo no sé, no entiendo esto, pastor, ¿qué está hablando usted conmigo? Yo por eso animo a los pastores, si un día hay un pastor que un día escucha este mensaje, un día en el futuro, escuche bien, que enseñe a su pueblo la palabra de Dios, instruye al pueblo en la palabra de Dios, sed fiel a la palabra de Dios, y todo ello va a llevar una recompensa maravillosa. Nosotros miramos que Él fue nuestro mediador, también miramos que fue llamado el Cordero de Dios, y nosotros entendemos muy bien por qué fue llamado un Cordero de Dios, porque iba a ser sin mancha y sin tacha. Parece ser que habían corderos en el tiempo cuando el Señor iba a ir a la cruz para morir en la cruz, pero Él iba a ser el Cordero de Dios, que iba a tener un significado más grande que todos los otros corderos que existían en Jerusalén. Estábamos hablando de que las ventas eran altas en vender corderos para ser sacrificados en ese día de la Pascua, pero este cordero iba a llevar más significado. Y es muy interesante mirar cómo vemos nosotros el significado de los corderos que fueron sacrificados en ese momento, para que pudiera haberles ayudado, aunque sea eso, a ellos, que no les ayudó, poder entender el beneficio que iba a venir en la muerte de Cristo Jesús. Desafortunadamente, hermanos, miramos nosotros algo diferente en este caso. Isaías 53:7 dice, como cordero fue llevado al matadero. Otra vez Isaías nos lleva al evangelio. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Este es el verdadero cordero. Esta nación se aplica esto a ellos, que ellos son, este es un capítulo, el 53 de Isaías, nacional, ellos son ese pueblo, ellos son el siervo, como Dios los llamó por medio de los profetas, Israel los llamó como su siervo, pero ellos no calificaron ser ese siervo como Cristo lo fue. Cristo cumplió y obedeció al Padre, Él fue la vid verdadera. Ellos fueron llamados vides, pero fueron vides que llevaron uvas silvestres. Fueron una vid que no dio agrado al labrador, que fue Dios. Cuando nosotros leemos Isaías, Jeremías, miramos nosotros los ejemplos y miramos nosotros las exhortaciones que Dios aplica a esta nación por su dureza. Dios batalló con ellos con un propósito para demostrarnos a nosotros el plan que Dios tenía después. Isaías 53:7, como cordero, Él fue el cordero, Él fue la vid verdadera, Él fue el buen pastor. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Y quise nomás dejarlo ahí porque nosotros sabemos bien, ¿verdad?, que Él es el que quitó el pecado. La muerte de Cristo Jesús quitaría el pecado de todos nosotros los que creyéramos en Él. Juan capítulo 1, verso 29, Pablo, también el apóstol, más después, ya él no conoció nunca a Juan el Bautista, ni nunca conoció a todos los apóstoles, ¿verdad?, lo que vemos nosotros aquí. Pero vemos aquí en 1 Corintios 5:7 dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo,
ya fue sacrificada por nosotros. Pablo nunca conoció a Juan el Bautista. Pero nos damos nosotros cuenta aquí que él habla lo mismo que él, habla de un cordero y el cordero es Cristo. Él es nuestra Pascua. Él es el que celebramos hoy. Y Pablo era un judío dado a la tradición, dado a las prácticas del judaísmo. Era uno que conocía y entendía bien las reglas que se tenían que aplicar y el Espíritu Santo lo dirige a él, a esto. Bendito sea Dios, en 1 Corintios 5:7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pedro el apóstol también, 1 Pedro 1:19, hermanos, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. Cristo era un hombre, Cristo nomás estaba con ellos, pero fíjense la revelación aquí, no, Cristo era mucho más para él era el Cristo. Y dice, la sangre que fluía en su cuerpo, hermanos, era preciosa. Era preciosa como de un cordero sin mancha. Estos apóstoles, discípulos, estaban impresionados con lo que Dios había hecho. Mirando por medio de la revelación que Dios les dio a ellos como a nosotros aquí hoy, por su palabra, de que este era el Cristo que iba a llevar nuestros pecados, hermanos. El pecado que nosotros desafortunadamente heredamos de Adán. Yo he heredado algunas características y a veces mi madre me dice, tú eres como tu papá en algún sentido. Le digo, ¿en cómo? Ella está con nosotros y dice, tú eres como tu papá en algún sentido. Mi padre nunca me dijo que yo era como mi madre, pero me imagino que había algunas cosas que él miraba que yo tenía de ella. Y yo heredé eso, desafortunadamente, ¿verdad? Todos hemos heredado algo de Adán. Ahí se puede explicar cómo es posible que nosotros hayamos heredado un pecado de Adán y que se haya transmitido hasta la fecha hoy. Y que no hay nada que pueda quitar eso. Desafortunadamente eso corre en la línea humana y así sigue. Y dice, se ofreció él a sí mismo como un sacrificio por nosotros. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por su amigo o sus amigos. Ese es amor, hermanos. Y cuando lo empezamos a mirar y medir aquí, hermanos, estamos mirando, digo yo, wow, yo digo que yo tengo amor, no sé. El amor es sufrido, es paciente, es longánime, cree todo, lo hace todo. Quizás yo necesito oír eso hoy. Ahí está. ¿Hasta cuándo? Pues no sé. Ese es el amor. El amor va a ser sufrido. Al momento que nosotros nos impresionamos en un momento, nos queremos casar, queremos tener vida, queremos tener familia, pero van a haber momentos donde vamos a sufrir. Va a haber momentos donde va a haber muchas estaciones en la vida. Yo ya tengo 30 años y quizás algunos que me escuchan hoy tienen más tiempo de estar casados y pueden entender lo que yo les digo. Tener un matrimonio no es fácil, porque se trata de dos personas uniéndose y dos personas con dos diferentes personalidades. Y no es fácil sobrellevar el uno el otro. Las diferentes personalidades a veces chocan. El amor es longánime, es sufrido, es paciente, lo cree todo, está allí. Cuando yo miro eso, yo digo aquí, oh Señor, ayúdame, porque a veces no lo somos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por su amigo, amigos, porque eran los discípulos y todos los que iban a venir después. Él puso su vida por usted y por mí. Él le demostró su amor. Vamos a sufrir, hermanos. Los padres con sus hijos y sus hijos, ¿verdad? A veces con sus padres. Cuando ya llega a una cierta edad, el hijo ahí está. Estaba yo mirando un video, ¿verdad? De las responsabilidades que a veces le quedan a los hijos de tener que cuidar a sus padres ya cuando están ancianos. De tener que cuidarlos como bebés.
Esa generación, en este tiempo en el que estamos viviendo, nos hemos olvidado de lo que nuestros padres hicieron por nosotros y a veces en vez de cuidarlos, los echamos a un lado y nos olvidamos de ello, por cual sea la razón. Estoy muy ocupado, ya no tengo tiempo para ti. Es triste, hermanos, cuando miramos nosotros la situación en estos casos. Algunos podemos cumplir y por la gracia de Dios, no lo digo que yo lo quise cumplir o porque estuvo en mí o porque yo soy perfecto, Dios por la gracia de Dios yo lo estoy cumpliendo. Pero no es fácil y no se va a hacer más fácil. Todos queremos lo fácil, pero no va a ser fácil. El amor ahí se comprueba. La madre y el padre ya lo comprobaron contigo cuando ellos te compraron. Digo, oh, estos padres, yo oro por nuestra hermanita Mireya. Digo yo, wow, ya tiene 3 niños, ¿verdad? Y estas familias que tienen más de 3 niños, 4 niños, 5 niños. Tienen que comprarle ropa, zapatos, alimento todos los días. Enseñar. El padre está para eso, para enseñarle a sus hijos. Hoy en estos tiempos, hermano, los hijos ya a veces los descuidamos. Les damos el teléfono, les damos entretenimientos artificiales. ¿Usted ha visto eso? Ya los niños ya no pasan del teléfono, no salen de ahí, no hay comunión. Quieren las padres jóvenes tener familia, pero no quieren tener la responsabilidad de enseñarle a sus hijos. No lo quieren. En algún sentido, a veces me pongo a pensar, yo digo, quizás es bueno en un sentido los medios que nos dejaron para no tener familia, cuando se aplican a esos casos. Pero para tener un hijo y una hija, tú tienes que instruirlo, padre y madre. Tú tienes que enseñarles la palabra de Dios. Tú tienes que llevarlos a la iglesia. Tú tienes que enseñarles lo que es correcto. Tú no puedes decir, oh, ellos ya lo saben. Ellos apenas están aprendiendo. Y tú eres, por Dios, el responsable y la responsable de él. Yo no quiero esa responsabilidad, ni quiero aplicarme a hacer cosas que no fui llamado a hacer. Pero vemos estos casos. Y niños que crecen, niñas que crecen sin la educación, sin esto, sin lo otro, usted ya sabe. Olvídese de llegar, nunca llegaron a la cárcel, nunca fueron a las drogas, gracias a Dios por eso sí, pero tampoco nunca tienen otras cosas buenas como venir, asistir, creer en Dios, confiar en Dios. Saber las leyes que Dios ha dejado, ama a tu prójimo como debes amarlo, no tendrás otros ídolos. No están en las cárceles, no están haciendo drogas, no están en pandillas, no están haciendo otras cosas más, pero no creen en Dios tampoco. Es la misma. Al padre le queda y a la madre le queda aplicar estas cosas a sus hijos, enseñarles a ellos siempre. La iglesia es un instituto de enseñanza para enseñarle a nuestros hijos el buen camino. Estaba yo hablando con mi nieto hoy antes de empezar, tuvimos nuestra reunión, nuestra junta, y estábamos platicando, le dije yo, sí, hoy en estos días, ya el domingo ya no es el domingo que era lo que la Biblia nos enseña. Y hay muchos cristianos que ahorita me están escuchando quizás hoy. El domingo es cualquier día, hermano, yo tengo que trabajar. Hermano, yo tengo que ir a trabajar hoy. Si no trabajo, no como, hermano. ¿Cuántos de esos no han entrado aquí? El pobre pastor, pues para no quebrar la amistad, sí, hermano. Pero también estamos perjudicando a las otras almas. Porque las otras almas también van a pensar y decir, bueno, pues el pastor ahí lo permite a él. No, ya la Biblia nos deja lo que tenemos que hacer. Nos deja a nosotros lo que tenemos que hacer. En amor, amonestarnos los unos a los otros. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Efesios 5:2, a ver qué dice aquí en la Biblia, y les estoy dando a ustedes citas para que ustedes, ¿verdad?, las anoten o las apunten o las marquen en sus Biblias si ustedes. Dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio, es lo máximo ya.
Ya si tú puedes entregarte a Él como sacrificio y como ofrenda, tú vas a poder hacer el resto. Tito 2:14. Y por último, nosotros miramos que Cristo sufrió y murió para redimirnos. Sí sufrió y sí murió, fue para redimirnos. Juan 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, por las ovejas. Juan 12:23, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea, ¿qué? Glorificado. El verso 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, el Señor sabía, queda solo. Y yo tengo que morir para que haya fruto. Yo tengo que morir para que ustedes puedan ser salvos y otros puedan venir. Y otros puedan venir. Yo tengo que morir. Si hubo un impacto tan grande fue la muerte de Cristo Jesús. Fue uno de los más grandes impactos que no se ha podido derrumbar. ¿Ustedes se acuerdan de este hombre que habían supuestamente discriminado y que la política lo utilizó para agitar la ira? Ahora estoy entendiendo qué grupo es el que agita la ira de toda la gente. Los medios de la televisión irritan al pueblo y les ponen cosas para instigar ira y odio ahorita en este tiempo. Y hay un propósito para ello. Ahora yo entiendo que hay gente, y yo no voy a decir quiénes son, yo sé quiénes son, están manipulando estos multimillonarios. Desafortunadamente es vergonzoso decir quiénes son, y no me voy a atrever a decirlo. Que manipulan a la gente a través de la tele, la noticia y todo esto para traer ira, odio, desprecio y odiar lo que está ahorita pasando. Y es todo lo que están haciendo y eso es lo que está pasando. Es triste ver esto. Miramos esto en la cruz, cuando Cristo Jesús murió en la cruz. La Biblia nos enseña que hubo un rinconcito de ciertos principales que estaban instigando al pueblo a decir, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y ellos dijeron, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Por qué? ¿Por qué? No sabían ellos, pero ellos eran movidos para decirlo porque habían unos que querían crucificarlo y empezaron ellos a manipular el pueblo, el populacho ignorante, a proclamar que mataran y hasta la fecha están ahí ellos envenenando, es una palabra que se usa, están envenenando a la gente. Por eso ahora vemos que casi la mayoría del mundo, y por medio de la tele, y por medio del teléfono, y el radio, todo, pero Dios está haciendo algo, porque ayer miramos otra cosa, que posiblemente pudiera haber pasado, y ahorita estuviéramos algunos un poco tristes, en algún sentido, un partido triste y otro partido hablando basura. Yo veo la mano de Dios, amados, pero no sé, yo veo la mano de Dios que en el plan de Dios no es como unos piensan. Ahora, el incrédulo dice, esto está nomás, es un teatro, ¿verdad? Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Romanos 5:6 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo, que murió por los impíos. Ya está claro, yo fui impío, pero ahora yo estoy en Cristo, yo ya estoy en Cristo Jesús. Y usted también está en Cristo Jesús. Y somos limpios por la sangre de Cristo Jesús. Primera de Corintios 15:3, Cristo murió por nuestros pecados, conforme las Escrituras. Ahí vamos a Pablo otra vez. Pablo dice las Escrituras. Pablo fue uno de ellos que no tan solo aquí, pero sino en otros lugares también dijo, las Escrituras están para dejarnos un ejemplo a las consecuencias que pueden pasar cuando nosotros hacemos algo. Eso lo hace a usted sabio. Al joven lo hace sabio en saber que la Biblia nos advierte que hay consecuencias y que va a pasar. La Biblia nos advierte, y yo cuando veo esto, que la Biblia está
Dios la dejó para amonestar a la iglesia y también al mundo que escucha por el oído, pero que no ha entrado al corazón. Puede ser amonestado por los ejemplos que miramos en la Biblia. Sansón fue uno. Ahorita viene a la mente. Pueblo de Dios, ungido por Dios, usado por Dios. Sus padres le digo, ¿qué estás haciendo tú? ¿Para qué buscas allá? Quédate aquí, cásate con una de estas que están aquí. No, 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 no. Yo quiero casarme con la de allá. ¿Qué pasó con él? Le fue mal. Y nos va a ir mal. Porque ya Dios lo dijo. Es una sentencia, advierte a la iglesia. Hermanas, madres, padres, cuiden a sus hijos. Oh, no, hermano, es que mi hija, no, mi hijo, no. Usted no se preocupe de eso. No deje que entrelacen con los del mundo. Las malas costumbres corrompen, destruyen. Yo se lo digo, amado hermano, hermana, el Señor nos habla hoy. No deje que sus hijos se entrelacen con el mundo, porque el mundo va en otro sistema. Usted es un pueblo de Dios. Usted es lavada con la sangre de Cristo Jesús y usted, sus hijos, padre y madre, cuiden a sus hijos, cuídenlos. Dios se los dejó a usted para que los cuide. Ya vemos el ejemplo con Sansón. Ya vemos el ejemplo con David. A veces yo, pastor, digo, yo quiero tener un tiempo, llego al tiempo de decir, quiero descansar un poco. Pero el Señor dice, si yo te dejo descansar un poco, tú le vas a hacer como David. ¿Y qué es eso? Le dijo el Señor. ¿Qué hizo David cuando no fue a la batalla con la iglesia? Pecó. Porque andaba ahí nomás mirando y los ojos lo llevaron a ver cosas que no debía de haber visto. Y pecó el hombre. Se debería de haber ocupado en las cosas de Dios y se hubiera ido al campo de la batalla, a meterse a la batalla como era hombre de guerra, pero nos deja el ejemplo a nosotros que esas cosas a veces pueden traernos peligro, hermanos, hermanas y hasta pastores, en el amor del Señor les amonesto. Tengan cuidado en esas cosas. Dios nos quiere que seamos fervientes, ocupados en la obra del Señor. No que andemos ahí con el mundo, buscando las cosas del mundo. Haz una decisión hoy. Y dejemos el ejemplo de servirle al Señor, hermano, pero esto, hermano, pero lo otro. Tenemos muchas luchas. ¿Para qué agregarnos más? El Señor nos demuestra esto. ¿Qué pasa con los que predican la verdad? Ahí está Cristo, lo mataron. ¿Qué pasa con los que hablan la palabra de Dios? Lo desprecian. Ahí está Juan el Bautista. Que ahí está. ¿Qué pasa con los que rechazan a Jesucristo? Ahí está Judas. Se lamentó, dijo yo, ¿por qué? Y ya era muy tarde, Judas. Tú rechazaste a Jesús, tú lo entregaste, lo vendiste, ahora te sientes mal, pero es muy tarde ya. Y hay mucha gente que así le hace y le ha hecho y se están lamentando ahorita en el infierno. Están diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no creí? ¿Por qué no fui a la iglesia? ¿Por qué no lo oí a mi madre? ¿Por qué no lo oí a mi padre? ¿Por qué no hice lo que me dijeron? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Toda la vida se van a... Usted habla de lamentaciones, ahora nos lamentamos a veces, híjole, ¿para qué me comí eso? Mira qué daño me hizo. Estamos ahí lamentándonos todo el día. ¿Por qué comí esto? Me fue mal. Pues ahí va a haber gente que se va a lamentar por toda la eternidad en el infierno porque no quisieron saber nada de Cristo. Pero hoy Cristo nos habla en esta mañana y nos enseña a través de su palabra revelada a la iglesia que hoy hay tiempo. Hermanos, la única satisfacción que llega a mi vida es no pensar en lo que está allá. Lo que me ayuda a mí a pensar es que cuando yo esté en gloria, hermano, yo voy a estar muy lleno y usted va a estar muy lleno si llegamos al cielo. De la gloria de Dios. Que nadie va a estar pensando en lo que quedó y lo que no quedó. Vamos a estar en una fiesta tan eternamente gloriosa.
Y usted, hermano, va a poder entender las cosas y ahorita quizás usted no entiende y se aflige. Y quizás ahorita usted se siente triste. Yo me siento triste en pensarlo. Pero la gloria de Dios va a ser mucho más grande de lo que usted se pueda imaginar. Y no nos va a dejar Dios tristes. Imagínese tener un pueblo triste en gloria. Y y esta, y acá, y allá no. Vamos a estar en una gloria tan sublime, tan gloriosa. No va a haber tiempo de pensar en lo que pasó allá. Vamos a aceptar lo que Dios ha hecho en una forma que no podemos ni comprenderlo ahorita, amados. Dios consolará el corazón de todos nosotros y estaremos en su gloria, no lamentándonos, sino gozándonos en Cristo Jesús. Con esto concluyo hoy en esta mañana y seguimos así adelante y vamos a orar. Podemos hacerlo ya, podemos despedirse, porque vamos a tomar la Santa Cena hoy. Nos despedimos de los hermanos, que Dios me los bendiga a todos los que nos escuchan por YouTube. Gracias a todos.